Necesito escuchar, me hace falta oírte hablar. Estoy postrado ante tu altar y mi silencio espera por ti. Te he dicho todo y quiero oír lo que me quieres decir. Háblale a mi corazón para que siga el latir. Dame una palabra, es suficiente para mí, que el alma me falla. Dale una esperanza a mi oración, la fuente es tu boca. Háblame y viviré. De Jesús, estamos delante de tu santísima presencia con temor, con reverencia, Señor, sabiendo, Padre, que esto es un privilegio que solamente fue posible a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y su victoria sobre la muerte. Padre, gracias por este privilegio que tenemos de poder tener tu palabra. Señor, nosotros en esta noche te pedimos que tú hables directamente a nuestro corazón, desde tu boca, Señor amado. Úsanos como instrumento solamente para llevar el mensaje con claridad, con sencillez. Padre Celestial, te rogamos que tú ministres a cada quien según la necesidad en esta noche. Padre, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, como ya ustedes saben, nosotros hemos iniciado hace 3 viernes este nuevo estudio bíblico que hemos titulado Las Escrituras y la Palabra de Dios. Aunque parezca ser lo mismo, pero es en esencia lo mismo, pero una es más amplia que la otra. La palabra de Dios es todo lo que sale de la boca de Dios. Dios siempre está hablando. La palabra de Dios reina, por ejemplo, en los cielos, en ese mundo invisible, espiritual que tú y yo no vemos, no podemos ver. Y la Biblia, entonces, las Escrituras, se refiere a ese compendio, a ese conjunto de 66 libros que llamamos Biblia, que está escrito, pero tú y yo sabemos que Dios habla constantemente y que su palabra, por ejemplo, la Biblia no se usa en los cielos, sin embargo, es por la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido por su palabra, que se gobierna, se rigen los cielos o ese mundo espiritual. Hoy estaremos comenzando con la parte 2 acerca de las Escrituras y la palabra del Señor. El viernes pasado nosotros estuvimos viendo básicamente 3 cosas con relación a qué es la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo primero que vimos es en ese resumen del estudio anterior que el fundamento de todo lo que Dios hace es su palabra. Dios todo lo que creó, todo lo que hizo, todo lo que usted ve, el mundo visible y todo lo que existe en el mundo invisible, Dios lo hizo todo con su palabra. Su palabra crea, su palabra es ley. Cuando algo sale desde la boca de Dios, las cosas se hacen. Su palabra da vida, su palabra crea, trae cosas de lo invisible a lo visible. Entonces, pero todo lo hace con su palabra, con lo que Él dice, hablándolo. Amén. La otra cosa que vimos en el punto 2 fue que su palabra ejecuta su voluntad. Todo lo que Dios dice inmediatamente sale de la boca de Dios, se convierte en una orden, en un mandato que tiene que cumplirse. No se puede dar para atrás. Ya es algo que está permanente, algo fijo y que no va a cambiar. Y en el punto 3 del estudio anterior también vimos que Cristo, que esa palabra no son simples letras, sino que esa palabra, esa acción
tiene nombre, es una persona, no son simples palabras. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Ese verbo, el verbo que es quien actúa, quien ejecuta la voluntad de Dios. Por eso es que dijimos ahí en el punto 3 que Cristo es la palabra cumplida de Dios. Él ejecutó a la perfección todo el mandato, toda la palabra de Dios. Dice que ese verbo fue hecho carne, dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. En esta noche, y con el favor del Señor, queremos ver tres cosas con relación a este estudio de las Escrituras y la palabra de Dios. La primera es, vamos a ver otros nombres que recibe la palabra de Dios. Son otros nombres que cuando usted los vea, entonces, para que sepa que se refiere a la palabra de Dios, a las Escrituras. Número 2, vamos a ver el efecto que produce en el hombre. Cuando una persona lee la palabra de Dios, oye la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, ¿qué efecto causa? ¿Qué impacto hace en la vida de esa persona? En el punto número 3 vamos a ver las características. ¿Cuáles son los atributos de la palabra de Dios? ¿Con qué se compara la palabra de Dios para que tengamos una idea? ¿Cómo es la palabra de Dios? Y por último veremos su uso y propósito. ¿Cómo usamos la palabra de Dios? ¿En qué circunstancias? Y también cuál es el propósito, el para qué. Amén. En un mundo, hermano, donde ya es difícil creer lo que se escucha por las noticias, lo que se dicen por las redes sociales. Ya hay tanta incertidumbre y es tan incómodo estar en una situación en la que usted no sabe ya en qué creer de lo que usted escucha, de lo que usted oye, la información que se brinda. Hay mucha confusión, hay mucha falta de confianza. Pero qué bueno que usted y yo tenemos el libro de libros, el libro sagrado, el libro perfecto, el libro completo que ha traspasado los tiempos, los siglos, los años y sigue igual, no cambia, no cambia, él permanece y esa es la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Usted y yo, sí, con toda confianza podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios, porque es la fuente a través de la cual fluye la voz de Dios. Entonces, como dijimos en esta noche, vamos a ver otros nombres en la Biblia que se usan para referirse a la palabra de Dios, a la Biblia. Y esos nombres, por ejemplo, el primero lo vemos en Salmos 19:7, que dice allí la ley, la ley. Entonces, cuando usted dice la Biblia o la palabra de Dios y ve también la palabra ley, se está refiriendo a lo mismo, a la palabra de Dios. Luego también en Salmos 19:8 vemos otra palabra que se usa para referirse a la palabra de Dios y es los mandamientos. Los mandamientos. Cuando ustedes ven la palabra mandamientos, se está refiriendo a la palabra de Dios. Otra frase, otra palabra que se usa para referirse a las Escrituras es el testimonio. El testimonio, eso está en Salmos 19:7 y no lo vamos a leer ahora porque vamos a leerlo más adelante en otra parte de este estudio. Otra forma de llamar la palabra de Dios, cuando usted la ve en la Biblia en cualquier parte, recuerde, se refiere a la palabra de Dios en general, a toda la palabra de Dios. Y es la palabra los decretos, los decretos. Y eso lo vemos, pusimos un versículo como ejemplo ahí, aunque hay varios versículos, pero en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 12, allí hablan los decretos de Jehová. Cuando usted vea la palabra, los decretos, sepa y recuerde que se está refiriendo a la Biblia, a las Escrituras, a toda, no a una sola parte, sino a toda. Otra palabra que si usted la ve en la Biblia, recuerde que se refiere a la palabra de Dios, a toda la Escritura,
de la palabra de Dios y es la palabra ordenanzas. Y usted puede ver un ejemplo ahí de ese versículo en Levítico 26:46. Otra palabra que también se usa como un sinónimo, que es una palabra similar, también se refiere a la palabra de Dios, es lo que dice los preceptos. Ahí me faltó poner el versículo, pero en el Salmo 19 también se encuentra ahí versículo 7, que lo vamos a ver más adelante. Los preceptos. Cuando usted vea la palabra precepto, recuerde que se está refiriendo a las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Otra palabra que es lo mismo también es estatutos. Estatutos. Y ves un ejemplo ahí en Levítico, otra vez, 26:46. Y por último, cuando usted vea la palabra los juicios, muchas veces, cuando el contexto lo permite, cuando se está hablando de la palabra de Dios y se usan los juicios, entonces recuérdese que también se refiere a la palabra de Dios. Los juicios son los consejos, ¿verdad? Las sugerencias de Dios. Y eso es lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Sugerencia, consejo, los juicios de Dios. Bien, dicho esto, entonces pasamos al siguiente punto que vamos a ver en esta noche. Y es el efecto que produce en la humanidad, en el hombre, cuando leemos la palabra de Dios, cuando somos expuestos a la palabra del Señor, cuando estudiamos, cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué sucede en nosotros cuando leemos la palabra del Señor? Bueno, lo primero que vemos en esta noche es que la palabra de Dios alumbra. Y eso lo vemos en Salmos 119, versículo 105. Dice allí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjese bien, hermano, que ahí no dice que la Biblia o que la palabra de Dios es una lámpara. Está comparando solamente, ¿ok? Siempre me gusta hacer esto porque muchas veces nos confundimos y podemos decir: oh, la Biblia es una lámpara. Bueno, en el sentido espiritual de lo que hace una lámpara, que alumbra, que da luz. La Biblia es luz, pero no solamente luz física, sino que también es luz espiritual. Amén. Dice que lumbrera a mi camino. Este versículo es bien interesante porque, como ustedes saben, el salmista David, que fue quien escribió este versículo, en esos tiempos que él escribió, no había energía eléctrica como tenemos hoy, no habían las luces que tenemos hoy, sino que la gente se alumbraba con lámparas, ¿verdad? Ellos hacían lámparas. Yo sé que yo viví en un tiempo en el cual también sí ya había luz eléctrica. No vayan a pensar que soy tan viejo, pero sí había luz eléctrica, pero de repente se iba la luz, o cuando no había luz, o algunos campos, algunos ranchos que no había luz, pues casi todo el mundo tenía lámparas de gas, de diferentes formas, y por eso el salmista está usando, alguna vez quizás él estuvo meditando, leyendo la palabra de Dios, y él veía como muchas dudas, mucha oscuridad, mucha ignorancia de él se desaparecía, venía la luz, y él dijo: la palabra de Dios es como una lámpara. Cuando yo voy caminando, que está bien oscuro, y enciendo una lámpara, yo puedo ver por dónde estoy caminando. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos enseña el camino por donde nosotros tenemos que andar, y también por el camino que no tenemos que andar. Entonces es una luz que alumbra los pies. Fíjense que la lámpara alumbra los pies y un poquito más adelante, porque no tiene mucha luz. Pero cuando se refiere a la segunda parte del versículo, una lumbrera, esto es ya que abarca más territorio. Ya ahí no se refiere a una lámpara, sino que se refiere a la lumbrera, por ejemplo, se refiere, por ejemplo, al sol o a la luna, que son las grandes lumbreras que alumbra ya todo el universo. Entonces la Biblia no solamente me ilumina mis propios caminos, mis propios pies, mis propios pasos, sino que también alumbra todo el universo, da luz a todo el mundo. Amén. Eso causa, cuando una gente lee la palabra de Dios, viene la luz.
Lo segundo efecto que causa o que produce en el hombre la palabra de Dios es que alimenta, es un alimento, ¿verdad? Y dice ahí en Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Como ustedes saben, mis hermanos, así como nosotros necesitamos alimento físico, arroz, carnes, habichuelas, leches, frutas, vegetales, todo eso, de igual manera nosotros necesitamos un alimento espiritual. ¿Cuál es ese alimento espiritual del ser humano? La palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue quien nos creó. De Él nos alimentamos, de Él dependemos. Por eso necesitamos ese aliento, ese alimento interno espiritual de la palabra de Dios. Por eso es, por ejemplo, que usted ve que hay mucha gente que logran grandes cosas, son exitosos en los negocios, son personas famosas, por ejemplo, pero hay un vacío. Cuando viene el problema, cuando vienen las dificultades, se derriban, se destrozan fácilmente, o tienen que recurrir al alcohol, a las drogas o a otras cosas para poder resistir las tormentas, ¿verdad? Cuando viene la tristeza, el dolor, la tragedia, las enfermedades. ¿Qué es? O las pruebas también. ¿Qué es lo que nos mantiene fuerte? La palabra de Dios es alimento. ¿No sientes tú, mi amado hermano, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando escuchas la palabra de Dios, sientes como que te estás alimentando espiritualmente? Tu alma se siente diferente, tu alma se siente que está siendo alimentada. Eso es la palabra de Dios, es alimento. Así como necesitamos alimento para poder vivir, de igual manera necesitamos alimento para poder vivir espiritualmente. No podemos dejar de alimentarnos de la palabra de Dios cada día. Otro efecto que produce en la persona que lee la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, es que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Convierte el alma y hace sabio al sencillo. Dice ahí en Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi amado hermano, ¿quién de nosotros no ha podido experimentar esto? Una vez, ¿te acuerdas esa primera vez que oíste la palabra de Dios? Leíste la palabra de Dios. Cómo esa palabra penetró a lo más profundo de tu ser, que se llama el alma. ¿Por qué el alma? Porque esa alma es lo que es eterno. Este cuerpo va a desaparecer, pero el alma es eterna. Este cuerpo se alimenta de comida física, pero el alma se alimenta de comida espiritual, porque fue Dios que puso esa alma allí. Eso es lo que va a volver a Dios. Por eso es cuando tú lees la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, el alma se siente bien, el alma se siente reposada, se siente descansada, se siente plena. Y esa es la muestra de ese otro alimento que tú y yo necesitamos. Es el alimento que este mundo necesita para combatir el miedo, el terror que ha traído esta pandemia, que traen las guerras, la mucha información, que no se sabe qué creer, qué no creer, qué parte creer. Es difícil, pero la palabra de Dios es lo seguro. Es lo que ha sido por todos los siglos probado
una y otra vez que es, de hecho, la palabra fiel, pura, perfecta de Dios. La palabra misma, una gente que la lea que no sea creyente, ella misma lo convence de creer. Transforma el alma. Un alma que no tiene a Cristo es un alma que va derecho al infierno. Pero cuando es expuesta a la palabra, esa alma dice que se convierte, se transforma y cambia de rumbo, y de ir a un lago de fuego va entonces a la gloria eterna con Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene el poder para convertir, para transformar, y también dice que hace sabio al sencillo. Yo sí soy uno que puedo decir, mi amado hermano, que mucha gente me dicen, wow, hermano, qué bien predica, qué buen mensaje, Dios lo usa, y todas esas cosas que le dicen a uno, ¿verdad? Que a uno le gusta, pero muchas veces yo digo, a veces me quedo callado, pero muchas veces digo, hermano, yo solamente lo que dije es lo que ya está escrito. No le puse nada, no traje nada. Estas son las palabras de Dios que me hacen ver como una persona espléndida, sabia, inteligente. Pero nada de eso. Es la palabra de Dios que me hace ver sabio. Es la palabra de Dios que te hace tomar decisiones correctas. Es la palabra de Dios que te hace ver las cosas claras. Y por eso te ves como el supergenio, el superdotado. Pero es la palabra de Dios que hace sabio a personas sencillas, que no tenemos mucho estudio, que no tenemos mucha inteligencia. Sin embargo, es la palabra de Dios que nos da ese entendimiento, esa sabiduría. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo he conocido, amados hermanos, pastores, por ejemplo, que no sabían ni leer ni escribir. Y sin embargo, con la Biblia aprendieron a leer y aprendieron a escribir. Fueron pastores y luego daban grandes mensajes, poderosos mensajes. Uno se queda, wow, este hermano sí que está tremendo. Pero en lo personal son vidas que no se han preparado quizás mucho en la escuela, en lo académico, pero tienen la palabra de Dios que los hace sabios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y este es un gran misterio, dice la palabra de Dios, que Dios escondió este evangelio de los sabios de este mundo y se lo reveló a los pobres, a los sencillos, a los que sabemos que somos bruticos, que somos tonticos. Y nos puso por su misericordia este evangelio, esta sabiduría eterna, inalcanzable, en manos de gente sencilla. Amén. Hay un versículo en Hebreos ahí mismo en 14:12, en esa misma vista que teníamos allí, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más, 4:12, Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra, como le decía, que no es cualquier libro que leemos de historia, de mecánica, de chistes, ¿verdad? De ciencia ficción, de filosofía. No, cuando lees la palabra de Dios, tú sientes que no son simples palabras. Tú sientes que esas palabras te están hablando, te están como agarrando de los moños, de los chongos, como dicen acá, como que te está estremeciendo. Y tú miras como, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me está describiendo a mí? ¿O te has encontrado en esta situación en la que estás en un servicio donde nadie te conoce, el pastor no sabe quién eres tú, o tú nunca le has dicho nada al pastor o al predicador, o a alguien que te está hablando la palabra de Dios, y tú dices, wow, ¿quién fue que le dijo a esta persona eso de mí? Está diciendo exactamente lo que a mí me está pasando. Hasta hay personas que se me han acercado y me han preguntado, pastor, ¿usted predicó eso por mí? Bueno, lo que dice aquí en Hebreos 4:12 que acabamos de leer, que esa palabra es viva, no es muerta. Es la diferencia entre la Biblia y los otros libros. ¿Por qué es viva?
porque es la palabra viva de Dios. Y esa palabra tiene un mandato, tiene códigos que Dios puso en ella para que hagan lo que tienen que hacer en el momento que tienen que hacerlo, en la circunstancia que tienen que hacerlo, dependiendo de la persona. Son palabras inteligentes. Viva. Y dice que es eficiente. O sea, va justo, da justo en el blanco, justo en la necesidad, justo en lo que tienes que oír. Y dice que penetra hasta partir el alma. Recuerde que decíamos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa palabra parte el alma al hombre más duro, a la mujer más dura, al oficial, al político más duro. Esa palabra parte. Por eso que tenemos que confiar en el poder, en la eficacia, en la eficiencia de la palabra de Dios y querer anhelar que la gente escuche. ¿Por qué le decimos siempre que compartan este video? Porque una gente que escuche esta palabra no está escuchando a Robert Arismendi, está escuchando la palabra viva, que desde que le escuchan esa palabra va a comenzar a moverse rápido y va a llegar hasta el alma, donde no llegan los chistes, donde no llegan los cuentos, donde no llegan las películas, la filosofía, las letras, el dinero, el psicólogo, las pastillas no pueden llegar al alma. Lo único que puede llegar al alma y partirla es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa alma salió de Dios y cuando oye esas palabras se identifica, dice, este es mi alimento, esto es lo que yo necesito. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Otro efecto que produce la palabra de Dios cuando tú y yo la leemos, no solamente cuando la leamos, sino también cuando la practicamos, cuando escuchamos, cuando tus hijos escuchan la palabra de Dios, cuando tu esposo escucha la palabra de Dios. Mira otra cosa que produce. Alegra el corazón y alumbra los ojos. Dice ahí en Salmos 19:8, donde hemos estado leyendo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aleluya. Preciosa es la palabra del Señor. Alegra el corazón, hermano. Yo puedo decirle cuántas veces yo he estado triste, acongojado, atribulado, no hay ánimo. Oh, pero escucho un versículo, escucho un mensaje, escucho una canción que me hace recordar la palabra de Dios. O alguien me dice, hermano, la palabra de Dios dice esto, y siente uno como un cambio. Se va la tristeza, se va la preocupación, se va el miedo y viene una sonrisa al rostro. ¿Por qué? La palabra de Dios produce alegría de corazón, porque trae buenas noticias, buenas nuevas. En un mundo donde todo es negativo, donde hay guerra, enfermedades, mucha inmoralidad, violencia, mis amados hermanos. Oh, cuánto necesitamos esa palabra que alegra el corazón. Hay mucha gente asustada, mucha gente deprimida, sumergida en el hoyo profundo y oscuro de la depresión. Necesitan oír, necesitan la medicina, la única medicina que puede llegar hasta ese rincón donde se aloja la tristeza, el dolor, la depresión, o llámese como se llame. Esa palabra corta, parte y trae alegría al corazón, también alumbra los ojos. Oh, decía aquel ciego cuando Cristo le devolvió la vista: yo no sé quién fue, no conozco quién fue que me sanó, que devolvió la vista. Una cosa sí sé, que antes era ciego y ahora veo. Yo puedo decir que antes yo no veía, tenía las prioridades mías toda revuelta, toda hecha un desastre, la familia allá en el fondo de la lista de las cosas importantes, los amigos arriba en la lista de las cosas que no son tan, que no debiera estar arriba.
Dios quizá de último, dinero quizá de primero. Había un desorden, había oscuridad. Oh, pero cuando leemos, cuando fuimos expuestos a la palabra de Dios, los ojos son abiertos. No estos ojos, sino los ojos espirituales. Ya comenzamos a ver las cosas diferentes. Ya comienza el Señor a ordenar nuestras vidas. Nosotros a poner las cosas en prioridades. Dios, después Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios. Porque no es solamente Dios primero, sino que Dios está primero, pero también Dios y la familia, Dios y el trabajo, Dios y los amigos, Dios y los hijos. En todo debe estar Dios. Ese es el orden. Y ahí los ojos son abiertos. Cosas que no entendíamos antes, de repente la comenzamos a entender. Y todo esto lo produce la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué otra cosa hace la palabra de Dios? ¿Qué otro efecto produce en ti y en mí? La palabra de Dios amonesta. Esa palabra está bien rara, bien extraña. ¿Qué significa que amonesta? Esa palabra es lo mismo que decir que regaña, llama la atención, advierte, da advertencia, pone advertencia, te dice alerta, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Y también nos dice, hey, por ese camino donde andas no está bien. Y aunque nadie te esté diciendo, nadie te esté hablando, hay algo ahí que te está diciendo, mira lo que dice la palabra de Dios. Ella regaña, advierte. Te dice, mira Robert Arismendi, mira lo que hiciste, mira lo que dijiste. Pide perdón, perdona. Amonesta. Dice la palabra allí en Salmos 19:8. Tu siervo es amonestado con ellos. ¿Con qué ellos? Con los mandamientos, con los preceptos, con los estatutos, con las ordenanzas, o sea, con la palabra de Dios. En guardarlos hay grande galardón. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús, el siervo de Dios, que predica la palabra, que enseña. Un seguidor de Cristo recibe amonestación, debe recibirla, advertencia, corrección. Aleluya. Entrando al tercer punto en esta noche, que son las características de la palabra de Dios. La apariencia, ¿cómo es? ¿Cómo se ve la palabra de Dios? Bueno, también el salmista buscó alguna manera de compararla con cosas que él ya conocía, porque así fue que a él como que le pareció esa palabra según lo que estaba sucediendo en su vida. Mire, por ejemplo, lo primero que él dice en Salmos 19:7 acerca de lo que es la palabra de Dios, a qué se le parece, cómo él ve la palabra de Dios. Dice que es perfecta y fiel. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Recuerden, mis amados hermanos, que cuando habla de la ley o el testimonio, está hablando de lo mismo. Las escrituras, la palabra de Dios, son palabras diferentes nada más que se usa en la Biblia para referirse a la palabra del Señor, porque esas palabras hablan de características de la palabra del Señor. Por ejemplo, dice la ley porque dijimos ya en estudio anterior que lo que sale de la boca de Dios se convierte en ley. Ya es un mandato, tiene que cumplirse. Por eso que en el libro de Isaías dice que cuando esa palabra Él la envía, no va a regresar a Él vacía. Así como la lluvia que le envía moja y la nieve también moja y fertiliza la tierra para que pueda haber fruto, pueda haber comida. Dice así mismo, de la misma manera, Él envía su palabra y esa palabra va a hacer exactamente lo que dice esa palabra. Entonces por eso es una ley, es un mandato. Dice que es perfecta y es fiel. La Biblia no es un 90% perfecta. La Biblia no es un 99% perfecta. La Biblia es 100% perfecta. No hay error, no hay fallo en ella.
el control de calidad de la Biblia da y dio y dará como resultado perfección 100%, porque sale de un Dios perfecto. Muchos hombres escribieron siendo inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, en diferentes épocas, diferentes siglos, diferentes estatus sociales, diferente nivel de educación, diferente personalidad. Y escribieron todos exactamente lo mismo. Nunca se conocieron, nunca pudieron ponerse de acuerdo, porque ni siquiera uno vio lo que el otro escribió. La Biblia que usted y yo tenemos hoy en día, que tiene 66 libros, eso no existía en los tiempos que estos hombres escribieron. Luego después fue que se recopilaron, se juntaron todos esos escritos sagrados. Entonces la Biblia tiene muchas pruebas de que es, de hecho, sin lugar a duda, la perfecta palabra de Dios. Hay cosas allí que por más de acuerdo que los hombres pudieran ponerse, siglos y siglos de diferencia entre ellos, niveles educativos, como dijimos, pensamientos diferentes, personalidad diferente, y como todos escribieron exactamente lo mismo. Por eso la palabra de Dios es perfecta y podemos confiar con los ojos cerrados que esa es, de hecho, de la palabra de Dios. Es fiel porque es una palabra que es la misma, no cambia. No es mañana una cosa, pasado otra, es la misma. No cambia. Otra característica de la palabra de Dios es que es recta y pura. Recta y pura. En Salmos 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Dice allí que son rectos. Y la otra parte dice que es puro. Recta y pura. O sea, la palabra de Dios, mis amados hermanos, es derecha. No admite pecado, no admite torcedura, no admite defecto, no admite inconsistencia. Es una sola línea recta, no tiene curva, no se dobla. Busca siempre la corrección, la perfección, y pura porque no hay contaminación en ella. No hay suciedad en ella. Otra característica de la palabra de Dios es que es verdad y justa. Verdad y justa. Dice en Salmos 19:9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aleluya. Verdad y justo. Usted lee hoy en día, hermano, cualquier cosa en el periódico, en la internet, y lamentablemente todos hoy tenemos que decir: ¿será esto verdad? ¿Sí o no? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron ellos a esta conclusión? Porque sabemos que la verdad hoy en día es relativa. Se manipula la verdad de acuerdo a lo que a quien la presenta quiere lograr. Se oculta la verdad también. Se dan verdades a medias. Pero esto no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Totalmente verdad. No hay mentira en ella. No hay invento. No hay manipulación como algunos han querido decir. Una cosa es que algunos siervos de Dios, predicadores, manipulen la palabra de Dios, tuerzan la palabra de Dios, pero ese es su problema. Es como cualquier otra rama, por ejemplo, la ingeniería, el derecho, la medicina. Hay buenos doctores y hay malos doctores. Hay buenos ingenieros que tuercen, que no siguen los lineamientos de lo que aprendieron en la universidad o lo que dicen las leyes que aprendieron en la universidad, sus conocimientos. Y también en el evangelio, lamentablemente, hay
hombres y siervos de Dios que tuercen la palabra, mas eso no quiere decir que la palabra de Dios es torcida. Fue alguien que la usó para sus propios beneficios o por ignorancia. Pero la palabra de Dios es 100% verdad y es justa en el sentido que no es abusiva, no va a demandar algo mucho más allá de lo que nosotros podemos dar. Está en la justa medida, es la justicia de Dios para este mundo. Me recuerda eso lo que dice en Juan 17, el mismo Cristo cuando estaba orando en aquella famosa oración que se le ha llamado la oración sacerdotal o intercesora, y es cuando él decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué bueno que podemos confiar, contar con este libro en el cual podemos confiar plenamente, sin duda, sin titubeos, sin inseguridad, porque es la palabra verdadera de Dios. Otra característica que habla allí en Salmos 19:10 de la palabra de Dios es que dice que son deseables y dulces. Deseables y dulces. Dice allí: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Aquí en este versículo me llama la atención algo bien interesante. La palabra de Dios va a ser deseable y dulce para quien la ha experimentado. Hay muchos que quizá van a leer esto y van a decir: ¿cómo es eso que deseable y dulce? Bueno, porque tiene que ser una experiencia. Así como hay gente que le gusta la lectura, el buen cine, por ejemplo, la buena comida. Cuando van y leen un libro, dicen: wow, este libro no tiene desperdicios, y se lo pueden leer 2, 3 veces. Bueno, de igual manera, quien ha experimentado, ha gustado la palabra de Dios, ciertamente puede decir que son deseables. Hay veces que si nos descuidamos con la palabra de Dios, o tenemos tiempo que no leemos la palabra de Dios, o ya ha pasado un momentito, un tiempecito, ya vuelve ese deseo, esa necesidad de volver a leer la palabra del Señor. Ya nos hace falta, sentimos que nos falta algo cuando no lo leemos. O tenemos ya muchas horas que no la leemos. Eso provoca, eso es la palabra de Dios. Y es dulce, hermano, porque cuando usted está en problema, en tribulación, y usted escucha esa dulce voz de Dios hablándole a través de su palabra, las escrituras, usted recibe ese alimento, recibe esa paz, recibe como ese aire fresco a una llaga. Y se siente tan dulce. Las palabras de Dios suenan tan dulce a un corazón atribulado. Aleluya. A un corazón amargado lo endulza. Por último, mis amados hermanos, en esta noche veremos lo que es el uso y propósito de la palabra del Señor, y solamente leeremos 2 versículos más. Dice allí, en cuanto al uso y propósito, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios. Ese es el uso. ¿Y útil para qué? ¿Para qué usamos la palabra de Dios? ¿Para qué Dios nos envió su palabra? Nos dejó su palabra, la Biblia. Para enseñar, para redarguir. Redarguir es básicamente lo mismo que amonestar, o sea, regañar, llamar la atención de alguien o de uno mismo. Para también corregir algo que está torcido, la palabra de Dios lo corrige. Cuando algo se hizo mal, con la palabra corregimos, no con nuestras palabras, sino con la palabra. Y otra cosa para la cual usamos la palabra de Dios es para instruir en justicia, en otras palabras, para enseñar, para entrenar a los lectores, a los seguidores de Cristo. En justicia se refiere
a esa forma de vida que Dios diseñó para ti y para mí mientras estemos aquí en la tierra. Ahora, hacemos todas esas cosas con la palabra de Dios. Enseñamos, regañamos, corregimos y entrenamos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice que el propósito es de que el hombre de Dios, usted y yo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso ahí que dice perfecto, no se me vayan a confundir. Eso no quiere decir que el propósito de la palabra de Dios es que tú y yo lleguemos a un punto en este mundo en que ya no pequemos. Ahí el contexto de ese capítulo, esa carta que Pablo escribió a Timoteo, que era un joven pastor. Pablo le viene escribiendo a él en toda esta carta acerca de la fidelidad, la seguridad, la fidelidad de la palabra de Dios. Y como habían algunos enseñando, como algunos todavía dicen en este tiempo que la Biblia fue escrita por hombre, que esa no es la palabra de Dios, que eso se lo inventaron las iglesias o las religiones. No, Pablo decía, no, toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada, secreteada por Dios al alma, a los oídos de los que escribieron. Y cuando habla de que el propósito es de que el hombre sea perfecto, lo define las siguientes palabras: enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que nosotros estemos perfectamente preparados para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es toda buena obra? A eso se refiere. Hagamos lo que Dios quiera que hagamos. Que amemos, que ayudemos, que sirvamos, que prediquemos, que ofrendemos, que nos congreguemos, que prediquemos el evangelio, que todas esas cosas son la buena obra. Y Dios quiere que a través de su palabra tú y yo estemos preparados, perfectamente preparados para hacer toda buena obra. O en otras palabras más sencillas, para que estemos perfectamente preparados para vivir en esta tierra mientras esperamos su venida. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Qué pena que ya llegamos al final. Me gusta compartir la palabra del Señor. Amo, es dulce, es deseable, es sabrosa la palabra del Señor. Y yo espero que también eso esté siendo para ti. Si no es así, yo te aconsejo en esta noche que ores. Ores al Señor y dile así de esta manera: Padre, dame amor por tu palabra. Yo siempre digo que si hay una cosa que Dios responde rápido, más que cualquier otra cosa, es cuando pedimos cosas que lo exaltan a Él y nos acercan más a Él. Y eso que usted pida, Dios, dame amor por tu palabra. Porque cuando abro la Biblia, a los 5 minutos me estoy durmiendo. Se me hace pesado, no entiendo. Bueno, comience a orar y dígale al Señor: Señor, dame amor por tu palabra. Porque es su alma que quiere la palabra, pero su cuerpo se resiste, no quiere. Y cuando usted comienza a orar así, se va a dar cuenta que mientras menos cuando menos usted se da cuenta, ya está gustando, leyendo la palabra de Dios, saboreando la palabra del Señor. Amén. Así es que yo espero que en esta noche esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga ricamente. Gloria a Cristo Jesús. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Queremos saber quién eres y desde dónde nos estás viendo. Y también conocer y ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Comunícate con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo la vida tuya y la de tu familia.